Vamos. Digo, la estructura de organizaciones cuyo fin es facilitar el uso de recursos y las tareas de cooperación y de manejo de conflictos que son inherentes a las actividades económicas es lo que conocemos como sistema económico. Todas esas organizaciones se articulan a través de un marco institucional que tiene que por fin garantizar la funcionalidad de las organizaciones y de la estructura del sistema como un todo. Estas definiciones que están ahí, ustedes van a tener y van a encontrar en muchos libros, nos hacen pensar en una descripción del sistema en el enfoque sistémico de Bertalanffy, ya es bastante conocido, y nos hace pensar en una organización que posee una estructura y reglas de funcionamiento. Esas dos cuestiones son muy importantes y van a complementarlas con la lectura de Fanelli, en donde van a ver que, digamos, asimilando el sistema a lo que podría ser un ordenador, una computadora de escritorio, él establece como componentes del sistema el hardware y el software. Todos sabemos que el hardware, decimos la parte dura, el equipamiento de la computadora, y el software son los programas, lo que nos hace funcionar. Bueno, equiparando con eso, Fanelli nos lleva, con esos dos términos modernos, a describir un poco más el sistema. Eso es algo que va a quedar también para que vayan leyendo ustedes y complementando. También tenemos que diferenciar sistema económico de régimen económico. Como régimen económico entendemos el conjunto de reglas que rigen las actividades económicas de los hombres en materia de producción e intercambio. Aquí es importante que podamos identificar como reglas los términos los términos producción e intercambio. Producción e intercambio. No estamos diciendo otra cosa que el régimen económico es una suerte de apartado del régimen jurídico. Acá nos vamos a detener un poquito a describir el sistema social de un país, el sistema político de un país, el sistema jurídico de un país, y dentro de todo ese sistema, el sistema económico de un país. Entonces, tenemos enfoques transversales, todos esos sistemas que funcionan dentro de una organización compleja como la organización social, que interactúan, nosotros los vamos a poder establecer como régimen económico a todas aquellas reglas, normas, generalmente son normas, leyes, decretos que las reglamentan, resoluciones administrativas independientes de los organismos competentes, ordenanzas, todo un cuerpo, un enorme cuerpo normativo que establece las reglas que rigen las actividades económicas de los hombres encaminadas a la producción y al intercambio. Eh, Cuando hablamos de producción e intercambio, tratamos de escribir es encaminada a todas las actividades económicas que realizan los hombres. Yo les decía, por ejemplo, que hay una norma que establece que no se puede, está prohibido el contrabando. Ese contrabando se llama tipificado, está tipificado en ese régimen jurídico. Por supuesto que es una ley compleja, que dice que contrabando está definido como la introducción al territorio aduanero, que sería el territorio nacional, de mercadería sin haber pasado por los controles de las aduanas. Tomé un ejemplo al azar. Ustedes saben que la misma Constitución, toda la historia argentina nos lleva a que en sus inicios hubo una gran discusión por las aduanas. Algunos atribuyen a el establecimiento de la aduana y el pago de los tributos por sacar o meter mercaderías al país, la pelea que termina entre Rosas y Urquiza, que termina ganando Urquiza y que termina estableciendo lo que hoy conocemos como República Argentina a partir de 1860, con la separación de Buenos Aires. Urquiza era el jefe del ejército de la Confederación Argentina de Rosas. Y entre las cosas que los diferenciaron, bueno,
todos deben saber ya a esta altura un poco de historia, de que Rosas enfrentó a la Armada francesa e inglesa en conjunto en la Vuelta de Obligado, que hace poco se hizo un aniversario más, un bloqueo, digamos, de las dos potencias más importantes del mundo en ese momento, que estaban establecidas en Uruguay, y querían liberar, o sea, hacer internacional el río Paraná y hacer provincia, la provincia cisplatina, creo que andaba por ahí, como para poder establecer un régimen de intercambio. Eso significó, bueno, todos también conocen la historia, después de Caseros y pierde Rosas, se exilia en Inglaterra justamente, y aquí se arma una organización nacional sobre la base de la Constitución de 1853, a la que en 1860, que es la que hoy nos rige, después de varias idas y vueltas y algunas reformas, en 1860 se adhiere Buenos Aires, que había quedado fuera, y se crea la provincia de Buenos Aires con capital en La Plata, que es una de las pocas ciudades planificadas del mundo. ¿eh? Una de las pocas ciudades que no nació por simple acumulación de personas, sino que se planificó como tal, la ciudad original de La Plata. Bueno, esas normas del intercambio que dicen que no se pueden, eso es una regla que establece, la regla que establece que no se puede ingresar mercaderías o sacar, eso se llama contrabando, incluso hasta dinero, está previsto que es contrabando, es una regla que integra el régimen económico en función de lo que es el intercambio. ¿eh? Bueno, entonces las reglas apuntan a las relaciones obviamente entre las personas, que son las que tienen actividades económicas, y descansan en tres tópicos o en tres elementos fundamentales, que tienen que ver con la elección de la actividad. Cada uno tenemos derecho, en ejercicio de nuestras libertades, a elegir la actividad económica que nos plazca. Las condiciones del ejercicio, es decir, elegida esa actividad, por ejemplo, la mayoría de ustedes ha elegido desarrollar alguna actividad relacionada con las ciencias económicas. Algunos eran contadores, licenciados en administración, licenciados en economía, técnicos en cooperativas, licenciados en turismo, y no sé si me olvido de alguien, antes había actuarios, creo que no hay más. Pero esa elección de actividad, las reglas que establecen, por ejemplo, la que acabo de decir hoy, si no están inscritos en el SIU, no vamos a poder pasar la nota. Es una regla del régimen que tiene que ver con la elección de las actividades, en lo atinente a una derivación de la normativa que se desprende de la creación de las universidades públicas nacionales, gratuitas y abiertas. Las condiciones del ejercicio, el régimen económico regula en qué situación se lleva adelante la actividad. Por ejemplo, regula dónde se puede, si es que lo decide el gobierno, dónde se puede sembrar soja, dónde se puede vender moneda o comprar moneda extranjera, quiénes son las organizaciones que pueden dar un préstamo y quiénes no, y cuáles son los requisitos que debe cumplir alguien que quiere poner una industria con materiales peligrosos. Por ejemplo, a mí se me ocurre poner aquí donde estoy una pinturería, comprar materiales peligrosos, inflamables, que generan venenosos, o sea, que generan nubes tóxicas, y como no tengo dónde tirarlas, hago un caño y las saco por la cloaca. Bueno, no puedo, eso es ilegal. Y eso está establecido en el régimen económico, que como se darán cuenta es un enorme bodoque de normas, reglas y cuestiones que intentan regular la actividad de los hombres en su función económica. Y un último elemento que hay que considerar, ya aquí sesgados hacia lo que es el régimen capitalista, es la relación entre empleadores y empleados. Toda la normativa laboral, toda la regulación encaminada a que, digamos, quien dicta las normas obviamente es el Estado en todos los casos, toda la regulación, toda la normativa encaminada a intervenir en la relación entre empleadores y empleados, parte de supuestos como lo son, por ejemplo, que es una relación desigual, que los empleadores tienen más fuerza que los empleados y entonces el Estado interviene a los efectos de garantizar derechos, cumplimentar obligaciones y
tratar de resolver ese conflicto de la mejor manera posible. Todo eso hace al régimen económico, y vamos a ver que los regímenes económicos varían, cambian con los tiempos, con las modas. ¿eh? Por ejemplo, hoy está establecido, se están propiciando normativas encaminadas al tema que tocábamos hace un ratito, que es la relación entre, o la inserción que tienen las mujeres en el ámbito laboral. Esa normativa y toda la normativa que se dicta en ese marco forma parte del régimen económico, entendiéndolo como tal o como el conjunto de reglas que rigen las actividades. Bien. Vamos a hacer una unidad más. El sistema económico, bueno, aquí una aclaración, el mismo sistema económico puede ir acompañado de regímenes económicos diferentes, un poco lo que veníamos diciendo, y ejemplifico en que, por ejemplo, un régimen liberal, que es la economía de mercado, o un régimen dirigista, que puede ser una economía centralmente planificada, pueden estar dentro del sistema capitalista. Cuando hablamos de sistema, y ojo, esto hay que entenderlo bien, cuando hablamos de sistema capitalista, en general queremos decir la organización del proceso productivo. El sistema capitalista es el sistema económico que establece que la organización del proceso productivo, en la base de la organización, está separado del capital y el trabajo. Pero ese sistema capitalista puede adoptar un régimen económico liberal o un régimen dirigista, más intervencionista. Puede ser una economía centralmente planificada, puede ser una enorme, yo puse ahí las dos puntas, hay una enorme variación. Por ejemplo, un régimen liberal podría decirnos, tenemos libertad en el tipo de cambio. El mercado de cambios es un mercado libre, que cada persona que quiere intervenir puede comprar, vender o hacer lo que le plazca y el Estado no se va a meter. O puede establecer un régimen económico más dirigista, en la cual va a decir el mercado de cambios va a ser intervenido porque el Estado pretende con esa intervención, bueno, defender, garantizar, establecer una suerte de intervención orientada a mejorar o a no empeorar o a morigerar determinado tipo de efectos que se están observando en la economía. Así que bueno, este es el juego de los sistemas económicos que ustedes van a tener que ir viendo con estos criterios. Fundamentalmente, yo empezaría por Fanelli y después iría a la Yuyi. En el caso de una economía capitalista, hay tres formas organizacionales que se destacan. Son los mercados, las empresas y el Estado. Esto es Fanelli. Bueno, sabemos que los mercados son ámbitos en donde se encuentran quienes quieren vender y quienes quieren comprar, y establecen sus transacciones en ese ámbito, y a partir de ahí se obtienen los precios y cantidades de transferencia, de transacción, ¿no? Que pueden ser o no de equilibrio. Vamos a avanzar bastante sobre esta cuestión y vamos a ver qué reglas y de dónde sale la oferta en un mercado, o los oferentes, lo que quieren vender, qué reglas y de dónde sale la demanda de un mercado, bueno, etcétera. Eso lo vamos a ver cuando veamos el apartado de microeconomía. Pero también hay, no todas las interpretaciones económicas fundamentan a los mercados como un ámbito. Hay muchos que los ven como un medio y tenemos que diferenciarlas. Cuando veamos doctrinas económicas los vamos a ver más claramente. Pero hay muchos que piensan que el mercado es un medio por el cual la economía resuelve sus problemas y asigna, y entonces ya lo estamos acercando o lo estamos viendo competir con el Estado, que es otro que pretende intervenir en la asignación y en la distribución. ¿eh? Diferenciar entonces, desde ese punto, los mercados. Son un ámbito para la cátedra, pero hay algunos que lo ven como un medio. Bueno, las empresas, nosotros ya vimos el primer modelito que vimos del circuito económico, nos reflejaba empresas y familias. Las empresas son la unidad de transformación por excelencia. Entendemos como empresa
a la organización que se encamina a transformar los insumos en bienes finales, y de alguna manera es la base fundamental o la célula básica de la organización productiva. La historia de las empresas es muy larga, no es aquí la idea de hacerla, pero ha adoptado distintas formas, desde lo personal, familiar, la organización empresarial que está relacionada con ya una sociedad anónima, una figura jurídica, una persona jurídica, y las empresas más complejas que son los pools o los holding o las asociaciones, acuerdos, cartelización se llama también, que tienden distintas empresas para establecer una única o una sola forma de construir la suma de empresas, se llama, ustedes saben, industria. Bien, estas organizaciones han ido complejizando su funcionamiento, han ido mejorando su forma de organización. Los licenciados en administración se especializan en esta situación de cómo mejorar la organización empresarial. Los contadores se especializan en encontrar los elementos que describen las empresas. La contabilidad no es otra cosa que un sistema encaminado a describir la realidad económica de un ente. Y los economistas no sabemos muy bien qué hacer con las empresas, ni con el Estado, ni con los mercados, pero estamos ahí en todos lados y en ninguno a la vez. Las empresas, así como han tenido una complejización, se ha entendido en la economía, un gran sector de la economía, como digamos, la organización más dinámica de la economía, la organización que hace la investigación y el desarrollo, que moviliza, pero también es una idea que podemos criticar, sobre todo porque tenemos ahí unos artículos que estuve viendo en la bibliografía de, que creo que se agregó este año, de Mazzucato, de Mariana Mazzucato, en donde discute un poco el rol de desarrolladores, sobre todo de la tecnología de última moda, y le atribuye al Estado, digamos, la evolución tecnológica de los últimos años y la difusión de esa evolución tecnológica. Pero lo dejo para que lo lean a los que les interese el tema en Mazzucato. Bueno, un poco software y hardware lo habíamos ya empezado a definir. Y vamos ahora a pasarnos a la Yuyi, Joseph Layougy, que nos va a describir los sistemas económicos. Layougy se dedica primero a definir un poco el sistema económico y a establecer un poco pautas de cómo se fueron organizando, cuáles son los elementos constitutivos, un poco lo que hicimos nosotros al principio de la clase. Y luego nos presenta en el libro 4 sistemas, si ustedes quieren, distintos. Uno de las organizaciones precapitalistas, una organización, un sistema económico que describe la organización precapitalista. Un sistema económico que describe las economías capitalistas. Otro que describe las economías planificadas. Y por último, uno que describe las economías mixtas. Yo ahora voy Si a... me ¿Sí? permitís, no, le quiero decir a los chicos que esto que está dando Hugo, esta clase, presten mucha atención porque también los va a ayudar a resolver el trabajo práctico número 2, el que le sigue, el próximo que van a tener que entregar. Obviamente es esto de la clase más la bibliografía que el profesor ya les indicó. Bien, vamos a hacer entonces ahora voy a empezar pasando un video de la clase del año pasado, donde vamos a ver si lo logro enganchar, porque tenía un problema y de paso probamos a ver si entra. Lo pueden ver ahí, ¿no?
clase de hoy Sí, sí. va a Bien. consistir en desarrollar las ideas sobre sistemas económicos. Yo sigo básicamente a la Tucci, como están abajo del título enunciado, y también en parte a De Sand. Por el tema para la definición y los demás esquemas de lo que es un sistema económico, nosotros podemos fundamentarnos en lo que son los componentes del sistema, el hardware, el software, temas que son importantes de saber en el texto recomendado, en el capítulo 2, que es el de Fanelli. Capítulos 1 y 2, ahí van a poder comprender, definir lo que es el sistema económico. Bueno, yo les recomiendo a todos una sugerencia de tener un bloc de borrador y una lapicera para poder avanzar con la organización de la clase, que ya está prevista. Y sobre el final de la clase vamos a complementar un poco, vamos a ver hasta dónde llegamos y vamos a abrir a preguntas. Así podemos avanzar y sobre el final abrimos preguntas. Bien, seguimos. Como encuadre general, los que asistieron a clase recordarán que nosotros veíamos un proceso productivo. Ese proceso productivo era el que básicamente convertía las materias primas en bienes y servicios finales. De ese proceso productivo participaban los factores productivos, tierra, trabajo, capital, trabajo dijimos primero y después abrimos el capital en recursos naturales, financieros, tierra. Y la tecnología nos permitía combinar todos esos factores al respecto de tener una estructura productiva del sistema. Profe, no se entiende muy bien lo que dice el audio. Y básicamente lo que nosotros vamos a describir hoy es cómo se ha... No tengo forma de subirlo. ¿Tendrá usted bajo su micrófono? No, se No, escucha profe, como, se se escucha escucha bajo. raro. No, se escucha. Sí, Yo yo por lo lo menos tengo. lo Hola, escucho yo bajo. Medio trabado. Yo lo tengo al tope. Hola, yo Perdón. estoy con auriculares y se escucha bien. Bueno, esto se va a colgar. Los que tengan problemas de audio probablemente no sean de la emisión, sino de la recepción. Esto lo vamos a colgar en clase. Les pido por favor que avancemos. Se escucha como lejos. Analizando el sistema económico a través de la historia del hombre. Ahí, siguiendo la Yuji, vamos a ver que yo en realidad propongo que analicemos 4 sistemas o 4 formas de economía, las que llamamos economías precapitalistas, las economías capitalistas, las planificadas y las mixtas. Esto que estamos viendo aquí, vamos a desarrollarlo en este ejemplo. La clase va a consistir en que yo describa las características principales de cada una de estas economías para que ustedes luego puedan avanzar con la lectura y profundizar en la bibliografía recomendada. Vamos a avanzar. Economías precapitalistas. Bueno, cuando hablamos de economías precapitalistas, estamos abarcando un periodo de tiempo muy grande, que va desde la economía de la antigüedad, donde ya un poco hemos hablado sobre la organización tribal, sobre las formas en que el hombre fue resolviendo sus necesidades, y en un estadio primitivo de las sociedades, y eso llevó un largo periodo. La etapa en la que el hombre dejó de ser nómade y pasó a ser sedentario, y esta etapa también, que llamamos economías precapitalistas, incluye lo que podemos denominar economías cerradas, el paso de las economías cerradas a la economía de intercambio. Esto que yo estoy poniendo aquí, ¿qué es esto de las economías cerradas a las economías de intercambio? Bueno, cuando nosotros pensamos en el origen de la actividad económica, no de la ciencia económica, que empieza mucho después, veíamos que la primera producción era la producción para subsistencia, y a eso llamamos economía cerrada, es decir, no se tocaban, se consumía lo que se producía en el sistema. Ese trasvasamiento de esa economía cerrada a esa apertura, obviamente vino en un largo proceso de tiempo, con una serie importante de cambios que se fueron observando en la economía, en la organización económica de las sociedades. Los cambios no solamente fueron en la forma de producir, también fueron cambios políticos, fueron
cómo se fue organizando. Nosotros vamos a describir dentro de esta economías precapitalistas tres puntos importantes. Vamos a describir entonces la economía pastoril de las sociedades primitivas, la economía agrícola, que básicamente la encontramos en la Edad Media, algo así parecido como el feudalismo, en términos históricos, llamémosle que puede ser la época de las cruzadas y la época donde comienza a demostrarse digamos, el final de lo que sería el origen de lo que sería el nacimiento de la ciudad, los burgos, que se recuerdan cuando describimos un poco el feudalismo, decíamos que empezó a generar una gran cantidad de personas que quedan excluidos del sistema y se iban a la ciudad. Bueno, esa etapa es la economía agrícola, vamos a ver qué características tiene, y por último vamos a describir como aglomerado de esta economía precapitalista, o de este sistema de economías precapitalistas, la economía urbana artesanal, que la vamos a describir ahí sí como al final del siglo XI, ya entrando en lo que sería la última etapa antes de ingresar al descubrimiento de América y la Edad Moderna, podríamos decir. Bien, esta cuestión de la economía pastoril, en una instancia, nosotros lo que podemos describir, una vez que la economía se organiza para la producción básicamente a partir de la familia. Por eso decimos la unidad económica, esta economía, la unidad donde se centra el proceso, donde se apoya el proceso productivo, es la familia. Esa familia es la que da los integrantes para realizar los trabajos. Había un sistema paternalista en el marco del sistema familiar y básicamente esto comprende una etapa en general en la que las personas tenían un mismo antepasado común y hay un delay que había mata. regímenes de organización social, incluso se admitía la esclavitud. Por eso la división del trabajo de esa etapa, podemos decir que la división de trabajo de la etapa de la economía pastoril era organizada por el padre de la familia, se fundaba básicamente en la fuerza física, y los objetivos de la producción y cómo se repartían las necesidades de cada uno era una cuestión que estaba bastante relacionada con este criterio, llamémosle, coercitivo. ¿Qué actividad económica encontrábamos en esa etapa, llamémosle, muy primitiva? Bueno, básicamente ganadería, los primeros cultivos, y cuando hablamos de industria y comercio estamos hablando de una industria muy básica, sobre todo a partir de que ahí se dejó escuchar del todo. son muebles de armas, las armas que eran utilizadas, o sea, las herramientas que eran utilizadas para los cultivos, como horadar la tierra, las guadañas, luego se convertían en armas en el momento en que se defendían. La industria, vuelvo a decir, era muy simple, era de producción artesanal, talleres artesanales, herrerías y carpinterías fundamentalmente, y el comercio era incipiente, se comerciaba muy poco, era básicamente intercambio, aunque habían aparecido ya en esa etapa los intentos de alguna manera generar algún medio de cambio que permita facilitar la función. La propiedad era colectiva, era bastante todo el reino, y lo coercitivo era lo que organizaba toda esa sociedad. Bueno, la economía agrícola, esta etapa comienza
coincide con la Edad Antigua, empieza a terminar y nace una, pueden llamar la economía agrícola, fundamentalmente asentada en la Edad Media, y podemos asociarla, cuando podemos asociarla es porque no es directamente aplicable, pero coincide con los tiempos históricos del feudalismo. Estamos aquí en esa etapa, la economía agrícola se caracteriza por encontrar los mecanismos para aumentar la producción y fundamentar la producción en la agricultura. La economía agrícola también se caracteriza porque la unidad económica deja de ser la familia, deja de ser la familia y pasa a ser el polar señorial, es feudal, por eso es señorial, y el llano que rodea a ese solar. La unidad económica cambia fundamentalmente, sale del entorno familiar, de la organización familiar, y pasa o aparece en escena de lo que es la unidad económica, el señor feudal, que es quien organizaba la producción, quien asignaba las tierras que eran luego dedicadas a los cultivos. Vamos a ver más en profundidad cuando veamos la unidad económica un poco la organización que tiene que ver con el feudalismo, pero básicamente era esto. La actividad económica, agricultura y comercio, obviamente el resto de las actividades también se tenían, pero en este momento es la etapa en la que se asienta la agricultura y constituye la principal actividad de la población y lo constituyó durante varios siglos en esa etapa. Bueno, en la Edad Media el conjunto de derechos personales y exclusivos de los cuales gozaba el propietario tiene que ver con la propiedad útil y la propiedad eminente. Estas son que están relacionados con decíamos, la esclavitud no daba derechos a retribución, por eso se lo llama esclavo, no tiene derecho a retribución. En esta etapa aparece dentro del esquema de economía agrícola un reconocimiento al trabajo, no bajo la forma el proceso, es decir, se le reconoce al vasallo un tiempo por su dedicación para la producción agrícola, siempre trabajando en la propiedad solar o del espacio para la producción del señor. Bien. Con eso creo que podemos dar por cerrada esta etapa, pasar